Si crees en Dios, caminarás sin aflicción y sin miedo en las veredas del mundo, por grandes que sean los peligros que te oscurezcan el camino, por cuanto, aún frente a la muerte, reconocerás que permaneces con Dios, tanto como Dios está siempre contigo, más allá de pruebas y sombras, limitaciones y cambios, en plenitud de vida eterna. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles además que nuestro espacio se transmite nueva vez 6:30 de la mañana al día siguiente. Antes de entrar en nuestro tema, hacemos nuestro comentario habitual del COVID, porque desgraciadamente, si ustedes tienen buena memoria, recordarán que siempre y todos los días hemos estado hablando desde el inicio de la pandemia en los mecanismos de prevención, tratando de preservar la salud del pueblo dominicano, que ha sido el norte de nuestros espacios en estos últimos 20 años, que para la gloria de Dios tenemos el atrevimiento de entrar en sus casas ininterrumpidamente y que lo seguiremos haciendo el tiempo que el Señor así lo permita y nos considere útiles para llevar su mensaje, que es el mensaje de paz, de amor y de confraternidad que trae Cristo siempre para las personas que nos consideramos los creyentes y seguidores de su divino nombre, el nombre sobre todo nombre. El SARS-CoV-2, hay una enorme cantidad de dominicanos que creen que el virus se fue. En la forma en que estamos actuando, no vale la pena ni siquiera mencionar que hay una medida de emergencia en el cual el Estado dominicano tiene la facultad para actuar en consecuencia y preservar lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la vida. Si bien es cierto que ha habido apertura para la economía y que hay muchas familias que carecen de recursos económicos para llevar esta terrible tormenta económica y de salud que está afectando el mundo como pandemia, no es menos cierto que también hay cerca de más de 100,000 personas que o van a terminar la ayuda que ha estado el gobierno ahora en el mes de diciembre y esos serán también nuevos desempleados, y tenemos una perspectiva no muy clara de lo que va a significar la economía de la República Dominicana, como la demás países también subdesarrollados como somos nosotros en casi toda América Latina, sobre todo Centroamérica y el Caribe. Pues tendremos momentos difíciles desde el punto de vista económico, pero por encima de esto está la salud. Y la salud pública es fundamental para que, aunque haya un toque de queda, no se respeta, aunque las autoridades ejerzan presión, no se respeta, aunque hayamos tenido la potestad de reunirnos los dominicanos, sobre todo la juventud, que cree que el virus no existe, no, a mí no se me va a pegar, y no lleva las medidas de precaución ni en distanciamiento ni en la cobertura, porque si usted va a una fiesta, como se han estado haciendo, que han habido fiestas que se han clausurado, pero enorme cantidad de fiestas que se están celebrando no han sido detectadas por las autoridades. Y ahí no hay ningún tipo de distanciamiento, y esto conlleva el peligro de una mayor recontaminación del pueblo dominicano. Podemos decir con mucha satisfacción que las nuevas autoridades sanitarias han logrado el milagro de lograr un aplanamiento en la curva. Teníamos un 36% de positividad y estamos en un 10%. Hemos mantenido durante toda la pandemia países que tienen 7 y 8% de mortalidad, de mantener una mortalidad por debajo de un 2%. Pero por respeto a las familias que han perdido un ser querido y que no lo van a volver a ver y que lo internaron, lo acompañaron a su internamiento, entraron en cuidados intensivos, entraron en crítica y desgraciadamente más de 2,000 dominicanos han fallecido, ese ser querido no se puede ni siquiera despedir porque el protocolo impide regresar el cadáver a los familiares, y esos seres queridos que se fueron no tuvieron los familiares la dicha de poder darle a Dios, como a Dios de la vida terrenal.
La vida eterna es eterna, tal como lo dice, pero la vida terrenal no vuelve a recuperarse y que entonces tengamos la desfachatez de un irrespeto a esas familias con gran dolor que han perdido a sus seres queridos y seguimos actuando como si el virus no existiera. Nosotros estamos teniendo menos casos, han bajado otra vez las muestras, pero podemos decir que tenemos una estabilidad en los casos en cuanto a las camas hospitalarias se refiere en medicina crítica. Pero estamos mirando países súper más desarrollados que República Dominicana. Europa está en un caos sanitario actualmente. En Francia hubieron ayer solamente en un día más de 80.000 casos en 24 horas, lo mismo que en Londres. España prácticamente está en estado de sitio por la pandemia y el repunte de la saturación que están volviendo a tener en las emergencias de los hospitales. Y Francia prácticamente está al borde del colapso sanitario. Alemania igual, los países nórdicos también. Entonces nosotros no somos una excepción. No, que a mí no me va a dar el virus. Entonces estamos actuando con mucha apatía y no importa las medidas restrictivas de circulación que imponga el gobierno, que debe mantenerlas, porque esto va a producir que el que viola las disposiciones legales para preservar la salud está poniendo en juego no solamente su propia vida, sino la salud de todo el que está contaminándose cuando usted es una persona contaminada y está pues disfrutando, entre comillas, de una fiesta. Nadie va a una fiesta con mascarilla para beber un trago porque se la tiene que quitar. Y ahí usted ha visto cantidad de gente en público, sí, yo tengo la mascarilla puesta, pero la tienen aquí para abajo. Y esto es de contacto directo. De manera que el repunte que está habiendo en Europa, Estados Unidos, que es el país de mayor muerte en todo el mundo, nos hace llamar la atención de que República Dominicana es una isla, pero no es una excepción, y muchos dominicanos, la gran mayoría desgraciadamente, están actuando como si aquí no estuviera pasando nada. Incluso están llegando a la barbaridad de que se permitan, de solicitar que se permita una apertura en que pueda haber bailes y fiestas y bebentinas en diciembre. Señores, esto es un estado de emergencia. Esto no se había visto en los últimos 100 años. Y entonces este estado de emergencia está conllevando a la salud del pueblo dominicano, como en todas partes del mundo, no hay excepción, por eso se llama pandemia, y no le estamos haciendo caso. De manera que llamamos la atención de que el repunte que está habiendo en países muy industrializados y que en República Dominicana hasta este momento no ha explotado, pero va a suceder porque no somos una excepción y no estamos preparados para un estado de emergencia sanitaria en el que en meses anteriores Santiago estuvo al borde del colapso, San Francisco colapsó y el Gran Santo Domingo pues prácticamente llegó a una ocupación de pacientes críticos de más de un 90%. Vamos a evitar esto, vamos a cooperar con las autoridades, vamos a cooperar cuidando a nuestros familiares y yo no puedo cuidar mi familia si no puedo, no sé cuidarme yo mismo. Es decir, que es un asunto personal, no de que te impongan que tú no sales, que tú sepas que no lo puedes hacer en beneficio de la salud del pueblo dominicano. Hoy vamos a tener un tema importante, flatulencia. ¿Quién no ha sufrido de flatulencia? No es una enfermedad, es un signo que pueden converger muchas causas, incluyendo trastornos alimenticios, y algunos alimentos son muy flatulentos, como el aguacate, como la habichuela, como los guandules, como ensaladas como brócoli y coliflor son enormemente flatulentos, produciendo los flatus o gases que se eliminan tanto por la boca como por el ano. De manera que va a ser nuestro tema central inmediatamente después de esta pequeña pausa. La flatulencia, parte normal de nuestro tracto gastrointestinal, es la acumulación excesiva de gases que puede producir una ingesta desorganizada de comidas, una panzada, o popularmente como se le conoce una hartura, como decimos los dominicanos, y no suele ser, nadie se da una hartura, popularmente como se conoce, una enorme comilona o un exceso de alimentos, que no sea, nadie se da una hartura de frutas ni de vegetales. Generalmente todos los alimentos que componen qué lleno estoy, qué hartura tengo, me tuve que aflojar el pantalón porque no me cierra de la cantidad de hartura que estoy y me siento abombado. Términos muy dominicanos. Y la hartura, que es un término correcto, pero nosotros le ponemos la J, hartura. Entonces,
esta acumulación excesiva de gases va a producir un hiperperistaltismo en el tracto gastrointestinal que siempre se está movilizando, y esa acumulación puede venir de una comida copiosa, y casi siempre la comida que va a producir molestia es un exceso de grasas saturadas, es un exceso de sal y es un exceso de, sobre todo, una enorme cantidad de carbohidratos que, al descomponerse en el tracto digestivo, van a ser asimilados, el organismo va a tomar lo que necesita como nutrientes y el resto va a pasar al hígado como glucógeno, pero se va a acumular en nuestros tejidos, produciendo o una esteatosis hepática, que la gente conoce como hígado graso, o una alteración del metabolismo de los lípidos, y casi siempre eso lo trae un sancocho de 7 carnes, un locrio de cerdo, una panzada de un arroz con vegetales y mayonesa y toda esta serie de cosas, generalmente va a degenerar en ese exceso de alimentos en flatulencia, es decir, una enorme sensación de saciedad. Casi siempre esto va a producir que en el estómago, que hay una gran irrigación, fíjese que todo el que se da una hartura, a los 10-15 minutos comienza a darle sueño. Es fundamentalmente porque el estómago, el cerebro está recibiendo constantemente toda su energía, que es a base de azúcar, la glucosa de la sangre. El cerebro se nutre, es el único órgano del organismo que no necesita una metabolización con una enzima que produce el páncreas, que se llama insulina, que es la que se encarga de distribuir los carbohidratos y las vitaminas y los nutrientes en el ser humano. Y entonces ese exceso de alimentos se va a acumular en el hígado, va a pasar a la sangre y vamos a tener un aumento de los trastornos circulatorios, que puede una hartura o una paralización de una gran comelona para producir una muerte súbita, un ataque cardíaco severo, y la consecuencia de que casi un día que tú lo hagas no te va a producir nada, pero las harturas y las panzadas repetitivas va a comenzar a aumentar tu peso, van a venir los factores de riesgo que conlleva la obesidad, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes tipo 2, como es el hígado graso o esteatosis hepática, y como es fundamentalmente el exceso de grasa en el organismo, que puede a la larga poner en vita la salud de las personas que abusan de esa ingesta de comida, porque ese exceso que el organismo no necesita va a pasar sobre todo a la grasa más peligrosa que se forma en el ser humano, que es la grasa abdominal, que la gente conoce como los chichos. Esa es la grasa que va a producir el endurecimiento y calcificación de nuestras arterias, tanto coronarias como la del cerebro. Y como el cerebro recibe azúcar en el momento, permanentemente, y no necesita insulina, el cerebro permanente, una persona que hace una hipoglicemia pierde el conocimiento. Una persona que no le llega a la cantidad suficiente de azúcar, como ocurre en la digestión en condiciones normales, y más cuando usted se da una panzada, usted va a tener ese adormecimiento. Eso se debe a que, como el cerebro no está recibiendo la cantidad de azúcar necesario para usted estar activo, todo lo contrario, la mayor flujo sanguíneo se va a concentrar en el estómago para que el estómago trate de digerir ese gran exceso que usted hizo. Y entonces, como la cantidad de sangre está fluyendo más al estómago y el cerebro está recibiendo menos cantidad de sangre, al bajar esa glucosa nutritiva, que es la gasolina que mantiene el cerebro activo, pues entonces fíjese que todo el mundo que se da una gran panzada, o toda persona que come abundantemente, va a tener la necesidad o la sensación de estar adormitado, y entonces se le dice aquí, los dominicanos le decimos: tengo deseos de echar una pavita. Y aunque no querramos, el reposo en que estamos y la cantidad de sangre que va a la digestión, irriga el estómago, va a impedir que el cerebro tenga la suficiente cantidad de azúcar, y entonces el paciente va a sentir esa sensación de sopor y de sueño que le va a dar el desarrollo de una digestión pesada. Entonces, la acumulación de flatus, esos gases van a moverse en el intestino cuando es a base de una enorme cantidad de gases, con distensión abdominal, que es muy molesto. El paciente se puede sentir incluso con náuseas y con digestión sobre todo muy cargada, 4, 5, 6 horas después de las comidas,
que se supone que usted hizo la digestión, el paciente sigue con esa sensación de saciedad por haber excedido la cantidad de carbohidratos y grasas que el organismo está permitido a recibir, y entonces se forma esa cantidad de gases que cuando sale por la boca se llama eructo, y al salir por el ano, científicamente se llama flatus por el ano, y el vulgo lo llama pedo con D, y el pueblo dominicano le ha quitado la D y le llama peo, y es incluso una sensación que puede ser desagradable. El sonido del flujo que sale por el ano, o sea, el pedo que sale por el ano, va o no a producir sonido, de manera que por eso hay flatus no solamente malolientes, sino flatus que tienen sonidos diferentes. Dependiendo de la velocidad con que ese aire que está en el tubo digestivo pase, es el mismo trayecto que hacen las materias fecales, por eso hay muchas personas que lanzan un gas por el ano e incluso se mojan el pantalón o la mujer el panty, porque a veces sale con tanta fuerza que atrae materias fecales y la persona dice, oh, me embarré. Eso ocurre muy frecuente cuando el gas es muy fuerte. El olor típico, en la medida que se pone más fétido, el gas sale más lentamente y entonces sale en forma silenciosa. La contracción del ano es lo que va a dar en el momento que el gas va a salir por el recto, va a producir el ruido que hace, que muchas veces es vergonzoso y a veces involuntario. Y cuando se trata de un gas que es silencioso, que no suena absolutamente nada, que la gente conoce como plumita, por eso digo que es motivo de humor y de risa entre los grupos, en un grupo que están jugando dominó o están en un cuarto cerrado y usted lanza un gas tipo silencioso, que la gente le llama una plumita, es lo que se conoce como rompegrupo, y entonces como no sonó, comienzan a echarse la culpa, fuiste tú, no, fuiste tú, y el olor es insoportable muchas veces. ¿A qué se debe el olor de los flatus que salen por el ano? Entonces, concomitantemente, nuestro tracto digestivo inferior, el colon específicamente o intestino grueso, está protegido por una serie de bacterias buenas que se llama microbiota. La descomposición de bacterias buenas con algo que se produce dentro de ese gas, que puede ser o por alimentos o por comidas que fermentan mucho o bebidas gaseosas que producen mucha distensión. Entonces el organismo en la microbiota, yo estoy hablando ahora mismo y me estoy llenando perfectamente de gases. Entonces eso va a producir una distensión abdominal y que el gas produzca esto. Entonces la descomposición del gas, que va a depender del alimento que usted ingirió, nosotros producimos una sustancia que se llama metano, que es lo que le da el mal olor a los pedos o la flatus rectal, y entonces esa fermentación del hidrógeno y del anhídrido carbónico, que también entramos a través de nuestra expiración, en la deglución y en la respiración a través de las vías pulmonares y distribuirse en todo el cuerpo, ese anhídrido carbónico, esa fermentación, sobre todo con alimentos muy contaminantes como es el aguacate, como es el brócoli, como es el coliflor, como son las habichuelas y los granos, y como son algún tipo de bebidas muy condimentadas, y como le ocurre en las personas que sienten esa plenitud por una gran panzada o hartura, como popularmente le llama el dominicano. Esa hartura que nos damos siempre está cargada excesivamente de grasa. Nadie se da una hartura de fruta, lo digo por segunda vez, ni de un plato de ensalada, es muy difícil. Sin embargo, un locrio de arenque, un locrio de bacalao, un locrio de cerdo, un sancocho de 7 carnes, los famosos moros y las carnes fritas y los chicharrones, sí tienden a fermentar, a estimular a través de la microbiota de las bacterias buenas que tenemos el metano, y es lo que le da ese mal olor a los diferentes tipos de flatus. Hay algunos que lo atrae pues la falta de alimentos. Por eso el desayuno es tan importante, porque nos va no solamente a nutrir, sino que va a preparar el aparato digestivo para recibir nuestras alimentaciones. No hay una persona que no desayune, que no trate instintivamente de hacer una comelona mayor, y de ahí viene el sobrepeso, porque vamos a ingerir más de las calorías que necesitamos, pero el desayuno puede producir, sobre todo la mayoría de las personas trabajan corridamente, y sin embargo nuestros obreros, ustedes ven en todas las esquinas los tarantines donde una señora que proviene de clase muy humilde pone
comida de venta y prácticamente usted mira y se para por ahí, ve una fila de personas que se están desayunando con un plato de espaguetis, 2 tostones arriba o 4 lonjas de salchichón, enorme cantidad de grasa y de espagueti, pero esa persona no vuelve a comer hasta la noche porque es un mensajero, es un trabajador de una factoría, de un trabajador de una fábrica poniendo blogs, necesita esa energía y ese tipo de desayuno, pues entonces es quemado cuando nosotros ingerimos las calorías que estamos ingiriendo. No es lo más recomendable un desayuno grasoso, sobre todo ese tipo de persona está en movimiento y quizás no le haga tanto daño como a una persona que trabaja sentado, porque entonces va a tener un exceso de carbohidratos, más de lo que necesita el cuerpo, que son las calorías, y entonces al acumularse vamos a tener un sedentarismo, vamos a tener la obesidad con las complicaciones que estuvimos mencionando. De manera que la flatulencia, que es muy común, la flatulencia fétida en los pedos o en lo que se llama flatus, expulsados por el ano, y el ruido que producen va a depender de la fermentación de nuestros alimentos cuando se combinan con la flora bacteriana y la producción del metano y el hidróxido carbónico, el anhídrido carbónico que producimos, que va a fermentar esa comida muy condimentada y va a producir ese olor desagradable que quita calidad de vida a las personas que sufren de borborismos, producto de una flatulencia excesiva, sentado en una zona donde hay poco silencio, por ejemplo en una obra de teatro, en un sitio de comedia, en el estadio que usted tiene gente al lado que no conoce ese sonido característico, como si usted tuviera una revolución dentro de usted mismo, entonces le da vergüenza a la persona que lo tiene y mucho menos cuando no puede aguantar que un aire flatus salga por el ano y se le zafe porque no se puede quedar ahí porque entonces le puede dar un cólico. Entonces usted botar el gas es lo que puede producir que muchas veces usted se evacúe conjuntamente con el aire y salga materia fecal y sobre todo muy desagradable para compartir con personas, las personas que hacen. Y todo esto es producto de una mala distribución de nuestros alimentos, de sustituir comidas. El que deja de comer en la mañana, que es fundamental, al mediodía se va a dar unas harturas, una panzada, y los fines de semana lo va a compartir con ron y con alcohol. El dominicano es muy amigo de tomarse varias pequeñas, como le dicen a la cerveza en República Dominicana. Esto va a llenarse de gases y entonces usted va a hacer una comelona con las consecuencias que acabamos de describir. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, la flatulencia, muy desagradable. El movimiento intestinal permanentemente es algo normal en el ser humano. O sea, qué decir, nuestras vías digestivas permanentemente están moviéndose a base de las ondas peristálticas. Las ondas peristálticas son que toman el residuo de lo que sobró del milagro de la absorción que ocurre en el intestino delgado y al pasar a través de la válvula ileocecal al colon o parte final del tracto digestivo, se convierten, luego de extraer el agua que terminan teniendo esos nutrientes, son absorbidas, agua con cloro, sodio, potasio, electrolitos, se va convirtiendo a medida que las ondas se van moviendo en peristalsis y es lo que ocurre cuando las materias fecales hacen el recorrido final de todo el tracto digestivo inferior, colon transverso, colon descendente, se posan o reposan en la ampolla rectal hasta que el cerebro estimula el esfínter anal y nos da el aviso de que queremos defecar. Ese es el mismo trayecto que ocurre un exceso de gases o flatulencia, que ese trayecto, dependiendo con la velocidad y la cantidad de gases que usted como ser humano todos tenemos que estar tragando. La movilidad es fundamental para un buen tracto gastrointestinal. La lentitud del mismo va a producir, o sea, un tracto intestinal lento por falta de líquidos o por falta de comer fibra, va a producir estreñimiento, pero cuando una persona tiene un proceso abdominal agudo como una apendicitis, como una diverticulitis perforada en personas ya de los adultos mayores, como una inflamación pélvica inflamatoria en los anexos de la mujer, en los ovarios, pues una emergencia médica lastima la membrana que recubre todos los órganos y va a producir hilio. Cada vez que el intestino deja de movilizarse va a haber una distensión, que es una emergencia médica a investigar por qué paró el tracto intestinal y casi siempre se acompaña de dolor y con las complicaciones que puede tener de que ese órgano puede infectar el peritoneo, producir una peritonitis y un proceso que podría haber sido detectado tempranamente como una apendicitis, que es
una de las cirugías que más se realiza en el mundo entero, pues entonces si no es evaluado rápidamente puede convertirse en una peritonitis, pero desde que ya el peritoneo se inflama, automáticamente el peristaltismo, las ondas normales del tracto digestivo se suspenden y la persona se distiende. De manera que hemos dado una idea bien clara para que usted sepa qué significan los flatus, el famoso eructo, que también, al igual que por el ano, cuando es un eructo suave, pues usted lo puede hasta expirar, pero hay eructos que, sobre todo cuando usted toma muchas bebidas carbonatadas, que se acumulan en el estómago, que incluso también pueden salir fermentos cuando la comida está muy condimentada y produce incluso mal sabor en la persona que expele el eructo por la boca. De manera que tenemos ya una idea de que qué pasa cuando una persona eructa mucho, qué pasa cuando una persona expulsa muchos gases, que es normal, y qué pasa cuando esos gases son muy fétidos o los llamados rompegrupos, que todos lo usamos en una forma jocosa. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, no permitas que nadie te haga sentir que no mereces las cosas buenas que te suceden en la vida.